Empieza nueva temporada con muchísimos cambios por parte de la plantilla, hasta 12 incorporaciones habéis tenido, con lo cual afrontarse un poquito a la realidad económica del club, pero yo me imagino que con las mismas ilusiones, con un equipo que ya tiene un poquito de solera en la categoría, con el objetivo de intentar evitar o no sufrir en la nueva aventura en la primera catalana, ¿no? Sí, evidentemente, el tema de no sufrir, bueno, esto es relativo, todo se abre en una nueva temporada y hay que ver cómo funciona el equipo. Como bien decías, lo dices, es un equipo nuevo, se ha quedado bueno, parte de la temporada anterior, pero sobre todo las incorporaciones tenemos que ver ese periodo de adaptación que sea lo más rápido posible a la primera catalana. Si los chicos se adaptan bien y consiguen, pues eso, en el breve espacio de tiempo adaptarse, sobre todo gente que no ha competido nunca con gente amateur, como son los juveniles recién llegados a la categoría, y la gente que viene de otra categoría se adapta a esta primera catalana, pues bueno, como dices, el objetivo es salvarnos, pero sufriremos menos. Si tardamos, ese periodo de adaptación es más largo, ese periodo transitorio hasta adaptarse a la categoría es más largo, pues nos costará un poquito más, pero todo siempre basándonos en esa adaptación a los términos económicos que nos ha impuesto el club y que, bueno, que son los prioritarios, ¿no? El club está por encima de todo y son épocas de austeridad y hay que adaptarnos a eso. Eso es un hándicap para ti, tantas caras nuevas, el adaptarse al esquema de juego, no sé si cambiará mucho en función de los jugadores de que dispones, cambia mucho el estilo del año pasado al de este. Sí, a priori queremos pasar a tener un poquito más la posesión, sobre todo iniciar con el portero. Francis es un portero que hemos incorporado precisamente por su juego de pies y a partir de ahí tener un poquito el balón, ¿no? El año pasado fueron otras circunstancias y bueno, nos tuvimos que adaptar. Pero eso no quiere decir que según como vayamos viendo la realidad y veamos los equipos contrarios y cómo está la categoría, pues la exigencia aquí es competición. A todos nos gusta jugar bien, tocar, bueno, jugar bien entre comillas, porque jugar bien es conseguir objetivos. Aquí estamos en competición y a todos el fútbol es según con los ojos que lo miras, cada uno tiene un gusto, ¿no? Nosotros lo vamos a intentar evidentemente a priori tener balón, pero evidentemente si no podemos o nos surge otra situación, no podemos tener tanta tranquilidad, pues pasaremos a buscar otras alternativas que las tenemos, ¿no? A priori queremos variar un poquito, ya te digo, respecto al año pasado un poquito el juego, tener un poquito más de posesión. Este campo nuestro es grande y es propicio para eso, pero lo que marcará el estilo serán los resultados de las primeras 6 u 8 jornadas, ¿no? ¿Tú cómo ves al equipo? No sé si te coges como referencia la pretemporada. Realmente, en cuanto a resultados, ha habido victorias, ha habido empates, derrotas, pero no sé qué sensaciones te da para este arranque liguero. Bueno, el bagaje, como bien dices, es muchos empates, pero yo, sobre todo, el bagaje, esta pretemporada está preparada para sufrir, para no tener resultados positivos, entre comillas. Cuando hablo de resultados, quiero decir a nivel de resultado del marcador final, ¿no? Hemos diseñado una pretemporada con equipo de superior categoría, la mayoría, para sufrir, compitiendo y para valorar, ¿no? Que el termómetro de cómo compiten los chicos, sobre todo los nuevos, los que llegan aquí, a ver cómo compiten con estos jugadores de superior categoría. Luego ha habido también, es cierto, algunos partidos con otros equipos de similar categoría y la valoración general es que el equipo, cuando ha estado, entre comillas, siempre hablaba de unos equipos tipo titular y tal, ha competido muy bien. Bueno, cuando a veces hemos metido jugadores que no han llegado aún a coger el nivel de la categoría, pues ha sufrido, hemos tenido bajones, pero es normal, para eso se trata la pretemporada, de tener minutos todos, de que el equipo se vaya rodando y realmente la prueba inicial y final va a ser esta semana, ¿no? A partir de ahora ya las pruebas han acabado, sí que tendremos que ir incorporando jugadores para ir que vayan cogiendo experiencia, pero esta semana ya se han acabado las pruebas y lo que va a empezar vamos a priorizar evidentemente son los resultados y jugar al que tenga que jugar. Tradicionalmente, los equipos de Girona nunca se nos ha dado bien. Peralada, La Junquera, Lloret. Os toca un equipo que es bienvenido a la categoría, el Girona B es un filial. ¿Qué sabes, qué referencias tienes, qué informes tienes de este equipo? Bueno, pues las referencias que tenemos, sobre todo que es un equipo muy dinámico, evidentemente mucha juventud, pues la juventud implica mucha velocidad, mucha chispa, mucho dinamismo, pero sobre todo estamos hablando de un equipo que tiene un equipo, el primer equipo Girona es un equipo de la Liga de Fútbol Profesional, en segunda son profesionales y estos chicos que están ahí son chicos que van a optar por hacer carrera en el fútbol, quieren ser profesionales del fútbol, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tienen calidad. A partir de ahí vienen de un ascenso,
viene un equipo pues potenciado por ese ascenso y sobre todo las incorporaciones que nos consta que han tenido son de nivel y que están ahí pudiendo a lo mejor estar en tercera división, pero están ahí porque aspiran a ser profesionales del fútbol, ¿no? Pues eso es lo que nos vamos a encontrar, un equipo con nivel altísimo. También es cierto que es bueno cogerlos ahora. Siempre digo que es preferible coger un equipo joven, entre comillas inexperto, a principio de liga, que no cuando ya han rodado unas cuantas jornadas y han cogido esa pequeña experiencia de que se les puede ir los partidos en momentos puntuales. Nosotros tenemos que valer de esta, entre comillas, experiencia, aunque tenemos también un equipo muy joven. Pero bueno, rival difícil, pero puestos a elegir mejor cogerlos ahora que no más adelante. Y también rival difícil porque han cambiado su campo, su terreno de juego al principio era el que estaban jugando al lado de Montilivi, un campo pequeño de estrechas dimensiones, de reducidas dimensiones, ¿no?, que favorece siempre la defensa de cualquier equipo, y han cambiado un campo que es más ancho que el nuestro es un campo grande, pues es un poquito más grande que el nuestro. Señal de que optan pues por eso, por tener posesión, llevar el ritmo del partido. Bueno, plantearemos el partido, ya veremos cómo funciona, pero desde luego nosotros nuestro objetivo inicial es sumar allí. Ya veremos cómo lo planteamos de aquí al domingo. Bajas importantes, me ha comentado Pascual que Lariño, Marquinhos, Mafusi, Sí, es de joven, bueno, pero Marquinhos, que es un jugador que viene sí. de competir también. Sí, bueno, Marquinhos es un jugador veterano, tiene experiencia, 33 años, ya lo conocíamos de épocas anteriores aquí, nos va a aportar experiencia, tuvo la mala suerte de tener un pequeño trauma aquí jugando y está en periodo de rehabilitación. Lariño es un jugador que nos tiene que aportar mucho, que pensábamos que nos iba a aportar mucho y es una baja, bueno, pero que no podemos hacer nada. O sea, pensar que un chico de estas características no las tenemos ahora, a ver cómo funciona y cuanto antes lo podamos tener, que nos consta que va para largo, pero no podemos hacer nada. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y a partir de aquí yo sé que los chicos que están y sobre todo la base del equipo, que son jugadores que estuvieron el año pasado en el equipo, van a competir bien. Por eso no tengo ningún problema. El problema pues vendrá dado si en las jornadas venideras pues se nos cae alguno por lesión, sanción, pues entonces tendremos que buscar alternativas, y si los que están lesionados se recuperan, pues optar por fichar a algún jugador de los que no tienen entradas ahora mismo en primera catalana y en tercera, ¿no?